Bé, doncs començarem l'entrevista. Com definiria la reconstrucció històrica? La reconstrucción histórica es un acto en el cual la gente vuelve a vivir un periodo de historia determinado, que es el que se reconstruye, de varias maneras, ya sea o bien actos teatralizados, ya sea a través de talleres que te envuelven y te llevan a la época, ya sea una cena, ya sea una comida. O sea, es, digamos, romper la barrera de un museo, un momento determinado, y convertir ese acto en una experiencia única. I com valoraria la situació actual de la reconstrucció històrica? La situación actual de la reconstrucción histórica, digamos, estamos viviendo un gran impulso. Pensad que el año pasado, 2014, fue el famoso 1714, o sea, no había ni un antes ni un después, solo había 1714. Pero claro, nos dimos cuenta que salieron grupos de reconstrucción de 1714 hasta por debajo de las piedras, lo cual quiere decir que gozamos de buena salud. Ahora, nos falta muchísimo para llegar a nivel europeo. Cuando digo muchísimo, estamos, por ejemplo, si ellos están ya en el Renacimiento, nosotros vamos por Atapuerca, más o menos. Entonces, estamos bien, pero hay que ir mejor. ¿Cómo? Potenciando el turismo cultural, potenciando más la creación de más grupos, más festivales, más ayuda estatal, más ayuda local, más ayuda de las regiones. El hacer entender a la población que esto es un tipo de turismo nuevo, entre comillas, pero que genera muchísimo impacto en la sociedad. Y eso es interesante. Ya no es a nivel económico, que sí, sino es a nivel cultural. O sea, pensad que todos en el fondo somos romanos. O sea, ahí lo dejo. Creus que les xarxes socials són una bona eina per difondre la Evidentemente, cultura sí. clàssica romana? Sí, sí, tú piensas que cualquier aficionado a la reconstrucción histórica, raro es la persona que no esté entre 20 y 25 grupos simultáneamente. Y si haces un cómputo de grupos, el más tontito del grupo llega a 1 millón, millón y pico de seguidores. O sea, calcula. Yo personalmente llego a unos 3 millones y algo, yo solito. Ahora imagínate. Sí. I quina és la teva tasca acadèmica pel que fa a la reconstrucció històrica, a la història de Roma en general? Què has publicat o difós a Bueno, pues mira, academia.es? he publicado desde un trabajo que hice por mi cuenta en cuanto a toques de formaciones militares en manípulos bajo republicanos y altorrepublicanos, hasta con autorización del señor Jordi Cortadella, una publicación suya sobre reconstrucción histórica, y yo estoy haciendo ahora mismo un estudio sobre el impacto en Cataluña de los festivales de reconstrucción histórica, ferias y demás. Ahora mismo no lo tengo publicado, pero estamos trabajando en ello. I com vas descobrir la reconstrucció històrica? Pues de chiripa. Si te digo otra cosa, te miento. Pues mira, nos tenemos que remontar 6 años atrás. Resulta que yo encontré una pareja, me fui a vivir con ellas en Seloni, y resulta que el hijo mayor tenía 15 años por aquel momento, iba a hacer 16, y me dice, hostia, me haría mucha ilusión festivales romanos. Y dice, coño, y a mí. Me puse a mirar por internet y voilà, Tarraco Viva. Aquel año, 2008, fui como visitante. En 2009 fui, pero ya vestido. Ya estaba. Per què et dediques a la reconstrucció històrica? En què busques quan et vesteixes o participes en un festival? Mira, esto lo he escuchado mucho desde que me estoy dedicando, porque he plegado, estaba trabajando en un hospital fijo, he plegado, me constituyo como empresa, estoy luchando exclusivamente para esto. Es mi pasión por la historia, siempre me ha gustado la historia. ¿Tú tienes cuánto? ¿14, 15, 16 años? Sí, 27. 17. Vaya, hemos fallado igual. Casi. Bueno, pues cuando yo tenía 17 años hice aquello que yo quería hacer en mi vida, que era ser soldado profesional. La opción B, si no hubiera sido soldado profesional, era haberme metido a historiador. Cuando estuve en mi unidad, me fui paracaidista, durante 3 años, profesional, tropa de élite, etc. Aunque me veas este cuerpecito serrano, que no te engañe, ¿eh? Cuidado.
que no todos los Rambos son cuadrados, somos así, hay algunos como yo, tipo botijo, que le vamos a hacer, las cosas son como son. Bueno, en mi unidad la gente tendía siempre a irse de marcha, y yo tendía siempre a irme a la biblioteca. Claro, fuerza de irme a la biblioteca, descubrí una sección que los demás no habían descubierto en la vida. Claro, ellos iban a periódicos, marca no sé qué, de sport, novelas, historia, mapa de banderas, estrategia, táctica, no sé qué militar. Bueno, pues yo me metí ahí. Y a fuerza de irte metiendo, pues conocí a un comandante, ese comandante se interesó por mí y me comenzó a dar las primeras nociones de estrategia y táctica militar en serio. Eso pues me encantó. Como después me tuve que ir del ejército, me decido del ojo derecho, me invitaron a salir del ejército amablemente, tac, ya no vales, ya te puedes ir, dices, bueno, buena. Me intenté readaptar a la vida civil, hice un poco de todo, me saqué una ingeniería en telecomunicaciones y luego pues me dije, hombre, como hay mucho trabajo en telecomunicaciones, en aquel momento no había nada, me metí en un hospital hasta prácticamente ahora que he plegado para hacer esto. Y durante todo ese periodo de tiempo, como ocio, he estado leyendo pues las fuentes, curiosidades, como, yo qué sé, la batalla de Canas, cuántos eran, cómo eran, qué motivaciones tenían, por qué se hizo así, no se hizo así, por qué comenzaron más temprano y los otros más tarde, por qué les interesaba que estuvieran picados los dos comandantes romanos, que es obvio, ¿no? Son aquellas cosillas que, por ejemplo, mis compañeros en Tarraco Viva me llaman friki. O sea, para que los de Tarraco Viva te llamen friki, tienes que ser un tío muy friki. Pues eso. Y bueno, pues eso es básicamente lo que a mí me aporta la reconstrucción histórica. Puedo explayarme como yo soy y como a mí me gusta. Parla'ns d'Ilurum Vita. Per què has començat aquest projecte? Què busques? Què vols fer de diferent? Bueno, mira, Ilurum Vita nació en el viaje a Pamplona en el 2010, 2011 fue. Y bueno, comenzó por una tontería. Acabamos de hablar de Gaugamela, sí, porque entonces Alejandro no sé qué, Darío se cagó, hombre, no se va a cagar Darío. Bueno, pues comenzó así. Y aquello que yo me quedé pensando, hostia, es que Gaugamela, macho, imagínate ver Gaugamela en directo, debe ser la hostia, ¿no? A partir leches a dos manos, eso debe ser, vamos. Y digo, bueno, ¿y si Tarraco Viva fuera más... que la gente podía participar más y en vez de, fíjate, Tarraco Viva, es Tarraco Viva y es en petit comité. Tú imagínate que vas a hablar con los hoteles, vas a hablar con los turoperadores y dices, señores, aquí hacemos esto, venid a verlo. Coño, ganamos dinero a todo el mundo, generamos empleo. Lo más interesante, lo más importante de todo, es que podemos enfocar una parte de la historia, normalmente nos enfoca. Nosotros nos vamos a... Ilurum Vita se va a especializar en la Segunda Guerra Púnica en esta primera edición y luego iremos avanzando. Claro, aquí en España hay 3 festivales que hablan de la Guerra Púnica. Una es Cartaginesis Romano en Cartagena, Baécula, y la tercera no sé si les ha llegado a hacer o no, está en ello, que también es por ahí abajo. Pero claro, nosotros lo que queremos es dar un toque de atención. Señores, estáis en el Maresme. En el Maresme, durante 10 años, fue el epicentro de los principales combates entre cartagineses y romanos. No nos olvidemos que cuando los hermanitos escipiones recibieron pal pelo, se quedaron en Tarragona. Y cuando el amigo Publio bajó otra vez de Ampurias, no vino paseando, vino repartiendo tortas. Esto, entre tú y yo, entre aquí y entre Ampurias y Tarragona estamos en medio, ¿no? Sí. Pues, hay que explicar que esto también existió. Entonces es una manera de hacer ver al resto de Cataluña y al resto de España que hay zonas que tienen el privilegio de ser ciudades romanas mucho antes de que el Senado romano hiciera ciudades por Real Decreto. O sea, nosotros somos de los primeros que estaremos también en la guerra civil César contra Pompeyo. En nuestro caso seremos cesarianos. Chiripa o no, pero ahí va el tema. O sea, todas esas cosas está bien que la gente las sepa. ¿Por qué? Porque en un momento como el actual, donde hay una crisis muy fuerte, no solo ya económica, que sí, pero también de valores, es interesante que diga, coño, pues mira, pues tenemos algo que el resto del mundo no tiene. Joder, ole.
hostia, los egipcios tienen las pirámides, nosotros las primeras ciudades, antes de que dieran permiso a hacer ciudades, el resto es o sea, el Senado de Roma. Es interesante, por lo menos. Y eso es un reclamo también para el turismo, tanto extranjero como nacional. Y eso pues, se tiene que hacer ver també. És molt interessant. I com estarà estructurat? Serà com la resta de festivals, amb tipus carpes? Quan es farà? Se hace el 14, 15 y 16 de agosto de este año. Será en el Parque Municipal, donde se hará casi todos los actos, pero a la vez aquí en el puerto haremos el desembarco de la llama de Vesta, que será la que da el inicio a todo el festival. Habrá una tabernae en la Plaza Santana. En la Plaza de las Teresas vamos a levantar un templo a Mercurio, para que la gente se entere de una puñetera vez que antes de que llegara el Señor Jesucristo, pues aquí había un dios que se llamaba Mercurio y era el patrón de la ciudad. ¿Qué le vamos a hacer, chaval? Las cosas son como son. Y encima, este buen hombre, aparte de ser un buen mensajero de los dioses, era el tío del Morning for Nothing. Pues eso, ahí estamos. Luego también habrá un festival de cine romano, películas romanas, aunque hemos invitado a los señores de Cartago Nova a que vengan a pasar la película de Cartago Nova y hacer una mesa redonda con su obra. A ver, nos hemos hecho amiguetes, a fuerza de llamar, pues tú imagínate. Pues al final nos hemos hecho amigos. Y luego pues en el parque va a haber, está dividido en zona militar y zona civil. La zona militar estará dividida en dos partes a su vez, la zona de las regiones y la zona de los enemigos de Roma. Luego hay una zona de conferencias, al estilo de la academia, o sea, capela, un recinto pequeño, en plan casi intimista, y la idea es que el que vaya a exponer, el que vaya a dar una conferencia esté igual que estamos tú y yo ahora mismo, que hay 2 palmos de distancia entre los dos. Eso hace que la forma de dar la conferencia sea totalmente diferente. No es lo mismo tener una pantalla y que se me ha... Uy, pantallazo azul, no. Aquí no hay pantallazos azules, aquí es de tú a tú. Es una transmisión de información prácticamente instantánea. Luego lo que queremos hacer es, dentro de los enemigos de Roma, entender un poco el por qué los romanos, por qué los cartagineses pensaban, qué hacían los mercenarios griegos o los mercenarios iberos, o los iberos quedan claro, tenían que hacerlo sí o sí, los celtas por qué luchaban, aparte por oro, un poco el planteamiento. También hacemos algo muy nuevo aquí, que es, aparte de haber escaramuzas y batallas campales, que las habrá, también haremos lo que es la medicina militar, o sea, habrá gente que saca heridos del campo de batalla, se los llevarán a un hospital, enseñaremos cómo se operaba en la época, o sea, actos ya un poco más serios, y luego pues tendremos lo típico, gladiadores y zona civil. La zona civil estará dividida en zona sacra, zona de sociedad civil, y luego los auxilias, o sea, la gente, los policías de Roma. Luego pues tenemos como nota así un poquito diferenciadora, tendremos una guardería pensada para los niños, donde habrá un fabulario, un mini campamento militar, una pequeña domus, y se les enseñará a los niños cómo jugaban los niños romanos, que yo creo que eso es divertido. Luego para la gente como, así en cierta edad como tú, ya un poco más, pues tenemos los terrores de Roma. Los terrores de Roma pues es una actividad muy divertida, se nos ocurrió al equipo y a mí, porque estábamos no sé dónde fuimos a ver una feria medieval para coger ideas y vimos una especie de pasaje del terror. Y dije, ostras, pues mira, esto está chulo. ¿Por qué no lo replicamos, pero en romano? Tú dirás, hostia, en romano. Pues sí. Si tiras de Tito Livio y compañía, te darás cuenta de que incluso en las fuentes clásicas tienes apariciones, vampiros, zombies, hombres lobo. Coño, tienes hasta un ministro de Hacienda. Con eso te lo digo todo. Y sobre todo vamos a potenciar por la noche hacer cena con teatro. O sea, obras enteras de Plauto con un grupo profesional y hacer que la gente disfrute. O sea, la cuestión es que la gente venga a pasar el día en el festival y estén ahí concentrados. Bueno, pues